Madrid, ese pasar de esa España en blanco y negro cuando existía Franco a ese, porque cuando salíamos la gente vieja como yo, que a mí no me importa, es mi vieja, porque con 67 años lo soy, pero con muchas ganas de pelear, Entonces, veíamos que cuando salíamos al extranjero, el extranjero era el color. Salíamos de una España en blanco y negro el color. Y de pronto, cuando esto parecía que había cambiado, o nos hicieron creer que había cambiado después de la muerte de Franco, la pintura en este país era una maravilla. La gente obrera tenía interés, no solo por ir a la escuela o tener estudios, sino por leer, ver películas, ver programas de televisión, esa bola de cristal que nosotros de nuestra época, todas esas cosas. Y yo veo que eso lo estamos perdiendo, pero que Podemos, que es un partido que por primera vez milito en un partido, que pasa como a ti, no habla de eso. Y eso es muy importante, porque un pueblo culto puede opinar mucho más, puede tener más opinión. Y entonces eso. Y otra cosa que me ha encantado tuyo es que has hablado del Sáhara. Yo hay algo que no le bueno, hay dos cosas que no le perdono a Felipe González, que es la OTAN y olvidarnos del Sáhara. Y hay otra cosa que has dicho que me ha encantado. Tengo compañeros que trabajan en cárceles y tengo amigos que están en la cárcel. Y has hablado de la reforma penitenciaria, de unas cárceles que sirvan para solucionar problemas, no para dar más. Y todas esas cosas, yo creo que tenemos que planteárnoslo. Y los que tenéis más voz con los demás arriba, que por favor, que pensemos un poquito en esos temas. Que no solo de pan y melón, que es muy fácil tener pan, pero yo me acuerdo en épocas muy antiguas, que a lo mejor lo que había para comer por la noche era una tostada y un vaso de café con leche, pero la gente hablaba de cultura. Y eso se ha perdido. Tenemos el Sálvame, nuestra Belén Esteban y nuestra grande vociferadora. Voy a intentar. Más que una pregunta, ha sido un alegato sobre la cultura y demás, y no te puedo responder, pero sí me gustaría comentarlo contigo. Sobre el tema de cultura, yo el programa, evidentemente, las 400 medidas no me las conozco. Sí sé que, por la parte que me corresponde, que está un poco ligada en la época en la última legislatura de Zapatero, estuvo la famosa ley Sinde, que también fue un poco... En el ambiente tecnopolítico fue también un revulsivo bastante, que se sabotearon los Goya, no sé si acordáis de aquello, con las caretas y demás. Esa cultura, que es complementaria a otro tipo de cultura y demás, sé que está bastante bien recogida y de una forma bastante potente el recuperar un poco esa soberanía en el programa de Podemos. No sé otro tipo de cultura, pero me consta que esa parte de la cultura está bastante bien recogida y de una forma bastante rompedora con lo que teníamos hasta ahora. Después, con el tema de que no está en el debate el tema de la cultura, las cárceles y demás, las cárceles, el Sáhara y demás, son cosas que se llevan en el programa electoral. Lo que pasa es que vivimos una situación excepcionalmente pobre y crítica en la sociedad, que creo que los discursos que tenemos que tener de forma pública, y bueno, habla un poco no tanto de estrategia de sacar votos, sino que creo que los consensos sociales afortunadamente van cambiando, van permutando, son moldeables. Hoy tenemos que hablar pues de la pobreza energética, tenemos que hablar de la pobreza infantil, tenemos que hablar de los desahucios y tenemos que hablar de la mierda de sueldos que tenemos. No quiere decir que dejemos de hablar, cada vez que tengamos opción de hacerlo, y yo así lo intento, hablar de las cárceles. Yo soy voluntario en la cárcel y creo que es algo que hay que empezar a hablar de ello, porque a lo mejor con tu intervención y con la mía hay alguien que llega a su casa y dice, coño, en las cárceles hay algo que hacer.
En las cárceles hay que preocuparse un poquito más de las personas que tenemos la cuota de delincuencia más baja de toda Europa y la tasa de presos más alta. ¿Algo falla? Bueno, pues a lo mejor con tu intervención y con la mía podemos cambiar un poquito los consensos. Hoy por hoy, y vuelvo a repetir un poco, la partida está en otros términos y creo que no hay que olvidar, y siempre viene bien que alguien nos dé colleja, quillo la cultura, quillo la educación, quillo cosas que se nos olvidan en estos discursos y que creo que está genial que se saquen a debate, porque poquito a poco los consensos van cambiando y a lo mejor dentro de una semana hay una charla sobre la reforma del sistema penitenciario o la reforma de las políticas migratorias aquí en Rota. Y creo que opiniones así van creando un poco de expectativa de cambio. ¿Qué propone Podemos? Que yo no lo sé, por ejemplo. ¿El qué? ¿Cuál es el IVA que propone Podemos para ¿El IVA? El IVA cultural, sí, por ejemplo. Bueno, el IVA cultural, si no me equivoco, añade un nuevo tipo de IVA, ¿vale? Que ahora mismo hay 3 tipos de IVA, si no me equivoco, corregidme, añade un nuevo tipo de IVA, dejándolo en 4, y lo que hace es bajar los 3 elementales y subir el IVA a los impuestos de lujo, ¿vale? Esto es un poco tramposo, debo reconocerlo, que a veces que se pone como impuesto de lujo un diamante. Bueno, sí, un impuesto de lujo es un diamante, también una PlayStation, también un móvil, es un impuesto de lujo. Hay que empezar a cambiar las formas de consumir, y creo que Jesús y Moisés lo han explicado genial. Hay que cambiar un poquito la cosa porque esto no es sostenible. Impuestos de lujo es algo más que un diamante, son cosas que tenemos aquí encima de la mesa, ¿vale? A ese tipo de productos le queremos grabar el IVA, porque son cosas que entendemos que no son fundamentales para la vida, para la felicidad y para la estabilidad de una familia. Si creemos que el resto de IVA hay que bajarlo, incluido el cultural, porque cuando tú grabas con el IVA cultural al 21% como hemos tenido en este país, la industria cultural y la cultura en general sale perdiendo. Yo creo que, como comentas, que uno de los problemas es el salario, pero siempre nos han educado, ¿no?, de depender de una empresa. Nunca nos han educado de ser autónomos, en verdad. Y lo que hacen es meternos carzo cuando quieres ser un autónomo, tener una empresa, ¿no? Que tú seas, dice, por ejemplo, tu padre, dice, tú te tienes que emancipar, pero después te dice, no, tú un trabajo, tú un salario siempre fijo. Pero tu padre no coge y dice, vale, tú te emancipas, pero tu sueldo a un número de cuenta mío. Tu teléfono lo voy a coger yo y lo voy a utilizar yo, que es lo que hablamos. Yo siempre lo pongo un ejemplo, ¿no?, para que la gente lo comprenda, de una casa, ¿no?, a lo que es un gobierno. El gobierno somos una casa grande, somos accionistas de una empresa grande, y esa empresa te dice que tú te emancipes en ciertos aspectos, pero que siempre dependiendo. Dependemos de los bancos, dependemos de la electricidad. Lo que tenemos que cambiar es la mentalidad de decirle a esas personas que no tienen que depender de una empresa, porque las empresas ya te están diciendo que te hagas autónomo, como me dijeron a mí, yo trabajaba en una empresa, hazte un autónomo y después yo te contrato pero con mis condiciones, ¿sabes? Entonces, lo que yo quiero es que eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros amigos, eduquemos a las personas a ser autónomos. Vamos a ayudar a esos autónomos y después cuando viene una empresa, no, perdona, nosotros somos una cuadrilla, somos la mano de obra. Y nuestro sueldo es tanto, ¿sabes? No que vengan ellos y nos impongan un sueldo. No, perdona, nuestro sueldo es tanto. Nosotros somos una cuadrilla de trabajadores que vamos a hacer una obra y nuestro sueldo es tanto. Que no, pues no trabajamos para los, ¿sabes? Y nosotros podemos hacer nuestro edificio porque sabemos hacerlo, porque tenemos mano de obra. Sabemos hacer un montón de cosas, creo yo, ¿no? Entonces, no necesitamos a un empresario que es otro un intermediario. Creo que es el poder que tenemos los trabajadores. No sé si lo van a complementar ahora Jesús o Moy. Y después otra cosa que... Perdona. Sí, los sistemas operativos que utilizamos. ¿El qué, perdón? Los sistemas operativos que utilizamos en nuestros móviles Android, ¿no? Móviles son Windows. Hay uno que ha salido, los iPhones, ¿no? Que eso sí es una cosa que sí la veo yo de mucho lujo. Hay sistemas operativos como Linux. Tenemos un Guadal Linux en la Junta de Andalucía y después tú vas a cualquier sitio y tiene Windows. Y tiene Office cuando tenemos Open Office. ¿Por qué? Porque seguimos pagando una multinacional si nosotros estamos hablando, ¿no?, de Podemos, que no queremos bancos. Pues cojamos a ese Guadal Linux o a un Ubuntu
y paguémosle a esas personas que trabajan desinteresadamente y no nos va a costar un duro. Esa es mía, que soy informático. Esa es mía. Y la otra te la voy a intentar, por lo menos, no sé, es decir, yo creo que a lo mejor se está alargando un poco esto, pero creo que es bastante interesante la charla que estamos teniendo. Cuando haya que cortar, pues que nos corto la cabeza. Con el tema del trabajo autónomo, el ser no autónomo como empresa autónoma, sino ser autónomo en nuestro consumo y autónomo en las formas de relacionarnos con las demás empresas. Y no ser un falso autónomo como Bueno, lo que lo de quiera. los falsos autónomos es algo Como lo que quieren las empresas. que es algo escandaloso, con el beneplácito, otro escándalo legal, como algo que tiene el beneplácito de... yo creo que hay que cambiar las formas de consumo y las formas de relacionarnos con las empresas. Y una de ellas que yo creo que, aunque no son perfectas, pero sí que hay que apostar un poco por el cooperativismo. Vamos a apostar un poco por el cooperativismo. Yo formo parte a nivel particular, formo parte de 2 cooperativas de las que soy socio, que es una cooperativa de ahorro que se llama COP57. No tengo mis ahorros, los poquísimos que tengo, no los tengo en un banco, sino que los tengo en una cooperativa de ahorro. Y también soy socio de una cooperativa energética, para que la energética para que democraticemos un poco el sector eléctrico, y creo que en esa línea también se ha hablado aquí. Yo creo que hay muchas formas de consumo y el cooperativismo creo que no es la panacea, pero sí que es una cuestión de democratizar la forma en la que tenemos de relacionarnos, porque además se equilibran los cooperativistas en sus trabajos, se equilibran los salarios, se democratizan las decisiones y la empresa o el proyecto crece a la vez que crecen sus cooperativistas. Entonces yo creo que no solo hay que pensar en los autónomos, sino que también hay que pensar en las cooperativas no como una solución, sino como una herramienta más para democratizar la economía, que creo que es algo fundamental. Y después con el tema de la cultura libre, del software libre, pues yo formo parte de esos frikis que creemos que hay que apostar por la cultura libre, porque no solo por una cuestión económica de las licencias que se le pagan a Microsoft o a Apple, en este caso, que también, que son unas cifras bastante altas en la administración pública, sino porque creo que cuando tú pones a disposición la receta de tu plato, tienes la posibilidad de que la gente la mejore y detecte imperfecciones en ella. Creo que una forma de democratizar la tecnología es hacerla libre. Y hacerla libre es apostar por sistemas operativos verdaderamente libres, como lo son Linux o Android en gran medida. Y aunque eso me tenga que llevar varias collejas, porque yo afortunadamente tengo el gusto de poder trabajar como respaldo tecnológico al Parlamento de Andalucía. Yo estoy intentando dotar de material informático a todas las provincias, las oficinas parlamentarias de Podemos, y le he metido Linux a los ordenadores. Me encanta. Pero ahí estamos. Al final a la larga me da un poquito que me ha metido, que no está el botón de Windows. Pues al final están funcionando con Linux. Va en nuestro programa el tema de la cultura libre, del software libre, y yo creo que es algo no solo por el gasto en licencia, que también, sino por una cuestión de ideología, de cultura libre y de conocimiento colectivo. Vamos a Manolo y terminamos contigo, ¿vale? Porque si no, esto nos pone aquí... Vamos, No, lo único que quiero es hacer una aclaración en el programa sobre la pregunta de IVA reducido. IVA cultural reducido es la propuesta 210. Dice aquí, disminuiremos al tipo reducido el impuesto sobre el valor añadido de los servicios y productos culturales actualmente sujetos al tipo normal. Y viendo los tipos de IVA que planteamos en nuestro programa son el 4% al super reducido para los servicios para la alimentación, el 10% el reducido y el 25% a los impuestos de lujo, entendiendo que los que no están dentro de estos se mantendrán a nivel general, que es el 21%. O sea que los bienes culturales, según pone en
en el programa irían al 10%. Porque con esto iba a reducir. Bien, aclarado. Nada más. Vale, un momentito, gracias por la aclaración. Disculpad si me equivoco, porque en este caso me he equivocado. No añaden un nuevo tipo, serían 3 tipos. Los impuestos de los artículos de lujo son artículos. Lo que pasa es que sí que es verdad que habrá que cambiar un poco, mover, por ejemplo, el IVA cultural se ha movido ha acogido al tipo de lujo, por así decirlo, y se va a devolver a los que no están, que el que se pretende bajar al 10%. Lo que pasa es que sí que habrá que cambiar un poquito las cosas, porque es que ahora mismo en artículos de lujo están las compresas y los pañales. Eso, perdonadme, eso no es un artículo de lujo. Ese tipo de cosas sí que está planteado el cambiarlo. Creo, no sé si me equivoco, corregirme, ¿vale? Dale, máquina. Mi pregunta va relacionada con la educación, ¿no? Yo soy estudiante de Filología Inglesa en la Universidad de Cádiz, en Filosofía y Letras. Ole tú. Y bueno, además de que se me cae el pecho en la cabeza de vez en cuando y demás dentro de la clase, nos tenemos que sentar unas veces en el suelo porque no hay sitio suficiente para los alumnos. Mi pregunta es, ¿qué medida vaya a tomar con respecto a las becas en estudiantes, las becas universitarias? Por ejemplo, este año tengo que pagar 1.500 euros de matrícula, en mi casa entre unos 700 euros al mes, sobre todo el sueldo de mi madre. Somos yo, son mi hermano, y aparte mantenemos a la casa con mis tíos, también cooperamos un poco en conjunto con lo que viene siendo la familia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medida vaya a tomar con respecto a las tasas? Que yo entiendo que si se suspende una asignatura, pues habrá que pagar un poquito más, pero no puede ser que paguemos el doble, y en este caso se paga incluso una asignatura 300 euros una asignatura. Entonces, debería haber acabado la carrera ya, no podía acabar la carrera porque al no tener recursos económicos no podía matricularme de todas las asignaturas que me quedaban. Entonces ahora mismo estoy a la empresa en febrero cuarto, termina cuarto,